Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Acá le estoy convocando a Leti Bedoya para un nuevo vivo acá en Psicoterapia Integral. Hoy vamos a hablar y por suerte tenemos a una experta disponible para hablar de este tema, que es la psicóloga, la licenciada Leticia Bedoya. Ella se estuvo formando sobre la psicoterapia Gestalt en Buenos Aires. Y bueno, y yo sé que ella aplica este tipo de terapia en sus consultas acá en Asunción. Y a mí me parece muy interesante porque este tipo de enfoque psicoterapéutico aborda de una forma única la integración cuerpo-mente, cuerpo-mente-espíritu en cierta forma, pero ellos van a hablar del eje cuerpo-mente porque es una de las primeras terapias humanistas que aborda la corporalidad desde un lugar bastante integrador. Entonces, eso es algo que a mí personalmente me gusta mucho de la psicoterapia Gestalt. Y es muy interesante conversar sobre esto con una terapeuta que tiene mucho tiempo de práctica en este tipo de psicoterapia. Mientras le estoy convocando, a ver, ahí fue de vuelta la invitación. A ver, me dice no puede unirse. Bueno, intentaremos de vuelta. Hoy estuvimos probando con Leti y no nos salía, así que vamos de vuelta. Ahí de repente funciona, de repente no funciona. Pero bueno, ¿qué más les puedo contar de la psicoterapia Gestalt? Ah, que está dentro del enfoque de las terapias humanistas. Yo no sé si ustedes saben, en psicología hay 5 modelos psicoterapéuticos importantes, o los principales, digamos. El primero, que es el psicoanálisis, luego viene la terapia cognitivo-conductual, la terapia sistémica y por último la terapia humanista. Entonces, dentro de estos 4 modelos se se subclasifican o subdividen otro tipo de modelos y dentro de la psicoterapia humanista está la terapia Gestalt. Ahí Leti me sale que se unió. A ver, Leti, si te puedo ver o todavía no. Bueno, a ver si mientras te esperamos. Qué raro que no me. Porque me sale que está. A ver, voy a poner invitar de vuelta. A ver si te aparece la invitación. No, no puedo unirse, me sale de vuelta. Bueno, como hicimos hoy, voy a seguir probando, por ahí ella me está escuchando. Volver a invitar. Bueno, hola Catita, ¿cómo estás? Gracias, Catita. Bueno, quédate y seguinos que está muy buena este tipo de psicoterapia. Bueno, por lo novedosa que es, la psicoterapia humanista es, no es la última, porque después de la psicoterapia humanista vino la psicología positiva, que también tomó mucho de la psicoterapia humanista, pero bueno, es la última corriente que se creó y es muy interesante porque hoy en día está volviendo este tipo de terapia donde es el enfoque centrado en la persona. Uno de los representantes es Carl Rogers, que fue también al mismo tiempo uno de los primeros investigadores en psicoterapia. Él empezó siendo, como la mayoría, psicólogo cognitivo. Bueno, la mayoría empieza con el psicoanálisis, pero él ya en la época que él empezó era cognitivo y de ahí fue escalando hasta volverse humanista existencial. Bueno, eso es importante porque ahora recién le agregué la psicoterapia, el término existencial. La psicoterapia humanista, Y a ver, después, Leti, pero ya ahí está. Ahí está. ahí está. Hola, Leti. Ahí estamos. Ahí. Sí, Espérate, ahora. ahí voy a ver un poco mejor acá. Ahí estamos. Bueno, ¿Qué tal? yo Ahora en contento. vivo. Sí, ahora vivo, exactamente. Exactamente. ¿Cómo Respira. andas? Yo bien, yo bien. Yo estoy muy contento de poder tenerte en este espacio porque vos sos experta en psicoterapia gestal y Claro. ¿Eh? es importantísima este tipo de psicoterapia. Después vos me dirás si estoy bien. Es una de las Sí, primeras psicoterapias, uno de los primeros modelos que integra la corporalidad como eje sí, importantísimo. exactamente. Es súper importante porque sin eso no se puede ir tan lejos. O sea, es sí o sí que en psicoterapia las tres cosas juntas tienen que estar unidas. Y si no están unidas es porque en algún momento algo se soltó de una de las tres cosas. El cuerpo, sí, el cuerpo, el habla, digamos, La y mente, la mente. cuerpo ¿Ok? habla mente, o cuerpo, Sí. mente, espíritu. No, 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 no. Ahí todavía no hablamos de cuerpo y espíritu. No, Ok. no, no. Cuerpo habla Puede mente. ser una cuarta, que ahora está obviamente
eh, como más profundo ese tema, Bueno, ¿verdad? La quiero, cuarta. quiero Ujú, sí. aclarar una cosa, porque acá se unió Domi, mi profe de yoga. Muchos Ujú, yogis o mucho de sí. esto viene de la integración de la antigua tradición espiritual, ¿verdad? Si entiendo bien la psicoterapia gestal. Bueno, la psicoterapia gestáltica realmente no está todavía, digamos, como institución, Ok, están solamente las tres cosas: el cuerpo, el habla y integrar eso, esas tres cosas, ¿verdad? Pero el alma todavía no, digamos, desde ahí no está puesto. entiendo. No es que quiere decir que de repente ya dentro de de otro tema pueda trascender eso, y me parece bien, ¿verdad? Porque de hecho, si seguimos con en la tránsito que estamos hablando, obviamente que sí o sí hay que eso empezar a Integrar. integrarse, ¿verdad? Bueno, ¿yo por qué te digo esto, Leti? Porque Ujú. desde dónde yo te voy a preguntar. Yo aprendí psicoterapia gestalt en el Instituto Esalen de California. Y Ajá, ahí, por eso que yo le relaciono al yoga, porque a mí lo que a mí me cuenta la gente, que ahí estuvo Fritz Perls con la esposa, sí, que fueron los exacto. creadores de este tipo de terapia, y que Ujú. él en cierta forma tomó alguno de los aprendizajes de la meditación budista y de la respiración del yoga como para Exactamente. integrar el cuerpo. Y a mí lo que me pasaba, yo estuve 3 meses en ese instituto, tomé un curso de un mes de psicoterapia gestal, poco y Ujú. nada, pero alito me dio de esto de cómo utilizar la respiración para estar en el aquí y ahora. Ellos le llamaban mucho en la terapia gestal el aquí y el ahora y qué es lo que está pasando hoy. Eh, Sí. no sé si sirve como punto de partida para hablar de los fundamentos de la No, psicoterapia gestal. perfecto, como vos preferís, sin problema alguna. Decir que te integro eso, contame. Bueno, entonces, yo nunca escuché en otro tipo de psicoterapia. Ahora puede ser en la psicoterapia cognitiva, la que incluye el mindfulness, la de tercera ola, incluyen la respiración, pero incluyen mindfulness. Sin Sí, embargo, los de la terapia gestal ya incluyen creo que desde 1980, sí, 1990, el uso de la respiración como parte del proceso psicoterapéutico. Esa es la pregunta. exactamente. Sí, perfecto. Sí o sí, en terapia gestáltica, sobre todo el cuerpo, es sí o sí presente. Si el cuerpo no está presente, todo lo demás se queda, digamos, en otro estado, porque el cuerpo dice mucho más a veces. Cuando integras te das cuenta de eso. Dice mucho más que lo que realmente están hablando, por ejemplo, ¿verdad? Es, Leti, sí, eso, decimos. eso yo veía muchísimo, porque de repente, por ejemplo, le hacía hablar el terapeuta al síntoma de una enfermedad. Le preguntaba, bueno, ¿y dónde lo estás sintiendo? En el pecho, en el hombro. Y de repente le hacía mover un poco el hombro y después le hacía hablar al hombro. Y salían Sí, unos movimientos y a veces salían unos recuerdos que la persona tenía exact, reprimida. exactamente, ¿ves? Así, te escucho, por favor, sí, No, y sí, eso, entonces empezaba a hablar la persona, le hacía hablar al síntoma, le hacía hablar al hombro al y de hombro. repente le hacía respirar, le respiraba un poco y después se acordaba de algo Oh, o como que claro, movía y venía una exacto, sensación y así ahí empezaba a mismo. sanar la persona. Asimismo, bueno, eso es lo que estamos hablando en este momento. O sea, ¿qué de importante es lo que te estoy diciendo? Hace el cuerpo, otra vez te digo, lo que de repente cuando hablas o escribís algo o lo que sea, obviamente es una parte milísima de lo que en realidad está hablando allá abajo. Porque vos hablas, como dice, estabas diciendo vos, esta persona, ¿verdad? Y de repente te vas a otro lugar, al síntoma, y empieza a hablar el síntoma, y empieza después a hablar de cosas que en ese momento ni trascendía hablar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eso sana? O sea, sana porque sale.
no porque ya está todo bien, sino Claro. porque empieza a hablar de una manera que si no, no ibas a hablar, ¿verdad? O sea, eso es súper importante, porque si no, en realidad no podés hablar de todo el evento, digamos, ¿verdad? Sí, si yo tomo, para mí hay algo, Leti. Viste Sí. que Freud plantea con el psicoanálisis que la palabra cura, o sea, que hacer consciente lo inconsciente a través del lenguaje es, Ujú, va integrando. El ujú. coaching va a decir lo mismo. La conversación o la habilidad en la conversación te ayuda a organizar. Ahora, yo creo que esto que estamos hablando es en un nivel mucho más profundo porque hay cosas que se quedan atascadas. Hoy en día sabemos, en la fascia, en las terminaciones nerviosas, eso puede producir recuerdos. Y para mí lo que te ayuda a la terapia corporal es asentar mucho más el proceso de cambio, de aceptación, de insight entendido. Sí, a Del ver. insight por ahí podemos hablar de cómo es el insight, a diferencia del insight en el psicoanálisis, cómo es el insight en la psicoterapia gestal. Y es lo mismo, en el sentido que cuando estamos en terapia ahí, sale, ¿cómo te voy a decir? Te voy a decir cómo sale conmigo, el alma sale. Mm, Hoy una persona, por ejemplo, estábamos haciendo terapia y le digo, no, no hablas no, dejamos de hablar acá. Y habla desde acá, le digo yo. mm. Habla desde acá y ve qué te está contando. Y empiezan a salir cosas que no iban a salir si no. Eso, Ni, salen cosas. ni siquiera ni reprimidos iban a salir porque estaban atascados. O sea, de acá no se salía, ¿verdad? Que es lo que yo digo siempre. De acá no se sale, de acá, de este lugar no se sale. Entonces, obviamente, desde acá no podemos hacer muchas cosas desde acá, porque estamos Claro, desde otra esfera hablando, solo de una parte de lo que estamos hablando. Pero integrar es mucho más, porque integrar sale cosas que no pueden salir solas. sola con la conversación. Acá María Tesari Exactamente. dice, escuchaste comentario, María Tesari, qué Ajá, espectacular, me encanta lo que están hablando. me ¿Sabes qué encanta. espectacular? Bueno, Que me parece que cuando el insight o el darse cuenta, van para la gente, el insight es como el darse cuenta de algo que uno tenía adentro y que sí, sale y te sorprende. Entonces, sí, a veces uno habla, a mí me pasa mucho en psicoterapia, estamos hablando del tema y no es lo mismo hablar que cuando lo empezás a sentir. O sí. cuando pasa a veces, yo que practiqué un poco gestal, hay una persona que está hablando y empieza Ujú, a sentirse un poco afligida y como que se aguanta el llorar. Entonces, no, ujú, ¿por qué no le damos bienvenida? ¿Por qué no? Y eso aprendí en claro. la gestal. Exagera un Ujú, poquito las ganas de llorar y ve si llora al llorar, ¿qué pasa? sí, Entonces, empieza a llorar esta persona a tratar. Primero exageramos, yo le ayudo con la respiración, sí, que hay que estar en la tristeza, estar en la tristeza, quédate un ratito en la tristeza y te invito a que en este lugar seguro puedas llorar. Y ahí la persona empezó a llorar y se recordó de algunas cuestiones de su infancia que todavía las tenía atascadas acá, pero que no las había como que liberado todavía desde lo corporal, digamos. Ya lo exacto. habíamos hablado, pero no es lo mismo cuando uno llora y lo Y siente y a yo, veces lógico, zapatean, a veces yo le hago zapatear o que saquen, viste con esto que claro, aprendimos en la danza primaria. exactamente. Es como, Así saca lo que mismo, tengas que sacar, que acá está bien. El problema es si después te vas y exacto. le querés hacer afuera. Eso es parte de la gestal, ¿verdad? Eso es parte del insight corporal. Total, mi amor, yo te diría total, porque es desde otro lugar que baja la vibración. De alguna manera sentís desde otro lugar cómo eso sale. Y esto es lo que está diciendo es súper importante. Ella no tenía tanto ganas de llorar, o por lo menos parecía que no tenía, ¿verdad? Y sin embargo, con el esfuerzo que vos pusiste, cómo la energía empezó a salir. Primero con una sensación y después va bajando y bajando, bajando hasta que salga esto, que a lo mejor cuánto tiempo está sin hacer eso, ¿verdad? Y Sí, sin llorar, a lo mejor, eso por se ve. ejemplo, te digo, ¿verdad? Yo veo mucho en Entonces, Leti eso. sí.
exactamente. Represión de mucho Totalmente. tiempo, que es, o sea, en cierta forma es normal porque uno no va a estar llorando todo el tiempo, pero sí en, sí en el espacio psicoterapéutico no está mal venir a probar, intentar esa descarga, que yo también veo que pasa, por ejemplo, en las clases, en algunas clases de yoga, cuando haces algún movimiento, cuando te vas a hacer masaje. A mí con el osteópata me pasa que a veces me toca acá y yo Contame, ya sí. siento algo. Es como que Ajá. bueno, acá Te dicen hago... algo, por ejemplo, con eso, ¿verdad? Sí, Claro, te dicen algo que vos tampoco sabés porque de repente fue, sí, a mí me ¿verdad? pasó una vez Como que en este caso, por ejemplo, tuyo, ¿verdad? sí, Sí, acá discúlpame. Sí, Agu Simola dice, el sí. insight, primero que te mandó un saludo, dice, Ah, el insight trae la voz coherente de todos nuestros cuerpos. así ¿Qué mismo, son Agus, todos nuestros me cuerpos? encanta, ¿eh? ¿Qué son, ¿Cómo? qué serían todos nuestros cuerpos? Y bueno, el alma también, El alma. como O sea, dice Agus, sí, ahí entra el alma también. acá lo que yo recurro al yoga, que te va a decir que hay varios tipos de cuerpo, el cuerpo sutil, el cuerpo causal, el cuerpo emocional. Sí, Y yo creo que exacto. todo eso sin querer, este tipo que Sí, creó esta terapia Fritz Perls, lo fue integrando en esta forma de hacer terapia. Leti, ¿por qué no hablamos de lo que es? La silla vacía es una de las principales claro. técnicas de la terapia gestal. La silla vacía es la que es, digamos, la más conocida en Conocida. terapia. Y está la persona, una persona y digamos, una enfrente o otra silla sin nadie, ¿verdad? Y empieza a hablar de cosas, en esta silla habla de cosas que no quiere hablar desde acá. Y le contesta después esta persona de atrás, digamos. Es como una representación Un teatro. claro, de hacer sillas que representan algo en la vida suya. Desde ahí es una cosa y desde acá es otra cosa. Y Es otra cosa. juntas tal vez puedan empezar a hablar de esto. Porque hacemos esto en realidad, si vos te pones a pensar, hacemos esto porque de alguna manera que pasa que decimos no, mejor esto no hablo, esto no, ¿verdad? Y en la otra decís no, esto sí tenemos que hablar y esto es bueno que estamos hablando ahora, ¿verdad? O sea, se empiezan a verse juntos entre los dos cómo hacer esto. A ¿Estás mí me, entendiendo, verdad? sí, a mí me impresiona. Yo, por ejemplo, como vi que hacían en Esalen era, vos estás, y esto era en medio de una ronda, porque en Esalen, o al menos lo que a mí me explicaban es que esto se hacía en ronda, la persona que iba a trabajar, el terapeuta Sí. trabajaba, pero todo el mundo escuchaba, porque todos tenemos voces internas que no queremos escuchar. Entonces lo que Sí, hacía el terapeuta era, esa es una de las técnicas, ¿no? Pero seguí, me encanta. bueno, pero te doy el ejemplo porque cómo utilizaba la Sí, silla vacía en el grupo. Entonces, sí, esta persona le ponía en esa silla de enfrente que estaba vacía, por ejemplo, a uno de sus padres que le tenía mucha rabia. sí, Entonces, le ponía enfrente, en la silla estaba vacía, pero le ponía sí, como imagen al padre, le sí, hablaba y le decía, ¿por qué me abandonaste? Vos no sabes lo que sufrí porque te fuiste y qué rabia que me da. Y le empieza, entonces el terapeuta le dice, bueno, y seguí diciéndole más y decirle lo que te salga y no reprima. Y hasta que agarra un almohadón y le empieza te va a pegar. a suicida y a Sí, sacar sí, corporalmente, sí, le empieza a pegar. claro, Y claro. después, cuando la persona se descarga, le decía, ¿querés ahora saber qué te responde? Y en ese caso le hacía sentar enfrente y le decía, respirando, empezá Sí, a tomar el lugar de tu padre. Ahora vos sos tu padre. ¿Y qué le decís a esta nena que te reclama, que te claro, extraña, que te... Y entonces esa persona, que era una mujer, sí, empieza a ser el padre y le dice, yo no podía en ese momento, yo no sabía qué sí, hacer, yo te quiero, pero me tuve. Era una cosa de loco. sí, Entonces, eso la propia persona sola, haciendo del sí, padre le sí. empezaba a decir y disculpame y no sabía que te dolía tanto y una mezcla de cosas que vos decías, pero ¿cómo? Y era lo que esa mujer tenía dentro como padre. Sí, totalmente. Bueno, por eso te digo, una de las cosas es esta que estás contando, ¿verdad? La representación La de, rep- de este señor, digamos,
y del que hace de su papá y después el que hace de él, que es lo que me estás contando, ¿verdad? Esa es una representación, Ok. pero hay miles. La otra es la que yo te dije, ¿entendés? O sea, hay de eso, por eso te digo miles. Bueno, No es sí, y eso, Leti, hoy está un poco más usado. Por ejemplo, en el coaching se usa hacerle hablar a distintas claro, voces. La PNL también sí, tiene, por ejemplo, en una mano habla tu parte femenina, en la otra claro. mano habla tu parte masculina y se Na- hablan. y me Está- encanta. y Sí, ahí, y ahí lo que a mí me parece que en esto de representar, por ejemplo, en esto, mucho ujú, hacíamos nosotros en coaching, en el coaching de Daniel Taropio, en el coaching primordial, era habla desde tu parte femenina, luego habla desde tu parte masculina. Y es sí, impresionante cómo las mujeres, los hombres, todos los seres humanos tenemos estas dos partes y claro. algunas Ujú, empezamos a conocerle con este ejercicio de terapia a nuestra parte femenina o a nuestra parte exacto. masculina. Así O como mismo. una le domina a la otra. Me acuerdo que había algunos Es, ejercicios sí. Por ejemplo, decime una que tú te acuerdes, por ejemplo, como para saber de qué estamos hablando. y yo me acuerdo que a una persona que le costaba la representación, me acuerdo que había Sí. aprendido, si a una persona le cuesta mucho decirle, bueno, que tu mano sea tu parte femenina y que tu mano sea tu parte masculina. Olvida. Respira y deja que Sí. tu mano te guíe. Y entonces la persona empezó a hacer esto con la mano y después empezó a hacer Esto, esto. claro, hacer el Y otro. ahí decía, Sí. y yo le pregunté, ¿qué está pasando? Esta es mi parte masculina y esta es mi Ulina, parte sí, femenina. claro. Y mi parte masculina no le Ulina, deja expresarse a mi parte déjale, femenina. exactamente. Mira qué lindo. Qué lindo. Y eso te das cuenta de esa forma. Ritter, si vos te pones a pensar de esa forma te das cuenta a veces. O porque si no, no te das cuenta, seguís el viaje, que es lo que estamos diciendo. El viaje, no sé, eh, tiene la misma sensación que cuando naciste, más o menos, o cuando empezaste a amamantar y lo que sea, y sigue la misma sensación. Entonces, ¿qué pasa ahí? No puede subir la sensación. En cambio, cuando ves esas partes así ves ahí en terapia, ¿verdad? Ahí sale cosas hermosísimas. Y no Leti, tan hermosas de repente, pero que no, salen, pero ¿entendés? claro, pero por Claro, ejemplo, cuando sale ese padre, sí, que esa mujer que lo odiaba, que la abandonaste, qué sé yo, cuando sale ese padre dentro de ella empezó a sí, conectar con la empatía y claro, sin justificarle, exactamente. podía Me entender. encanta, Porque claro, esa fue la conclusión. Yo no le justifico, él se fue, pero por lo exacto. menos entiendo que no es que me dejó de Pero querer. te das cuenta después de estar en otro lado. O sea, eso fue realmente valentía en serio, de ver, realmente ver ella lo que estaba sucediendo. Y es así la terapia, o sea, ver hasta ese fondo es súper bueno, porque Y esa es Leti, la terapia, mi amor. este tipo de terapia. Este tema de las partes, ¿cómo es el tema de la figura y el fondo, que es también un lenguaje de la en psicoterapia gestal? Claro, fondo y figura son de alguna manera mira, hay una que me encanta que es está, no sé cómo explicarte ahora, está El uno, contexto, el, ¿eh? el contexto sería, la figura, el fondo Eh, puede ser el contexto. sí, también, ¿entendés lo que te digo? El fondo y la figura, en ese caso, son lo mismo, solamente que algunas veces miramos como figura y algunas veces miramos como fondo, mi Como amor. fondo. ¿Entendés? Y ahí es la traba, Ahí, pero te das cuenta en realidad que están juntas, solamente que una vez el fondo y otra vez la figura. Y ahí te das cuenta cuando estás que en estamos, posición, sí. sí, te escucho, no te No, escucho. no, te escucho, mi amor, discúlpame. ¿Qué? Cuando estás en la posición de figura, es que estás Sí, viendo más parcialmente que cuando estás en la posición del fondo. claro, porque la figura es algo, por ejemplo, por decirte, te digo una gráfica, ponele, nosotros estamos acá, ¿verdad? El fondo es todo este lugar que está acá, no entre nosotros, sino aparte, ¿verdad? Está la silla, y qué sé yo, y cosas que están acá. Bueno,
eso, por ejemplo, es un fondo. No te digo Sí, todo, pero es un fondo, ¿verdad? Pero sin embargo, yo estoy acá en este momento contigo, entonces empieza a ser como fondo en realidad. Y ni siquiera acordarme, porque estoy tan en lo tuyo como yo estoy en mí ahora, en esta forma, que es ni siquiera me acuerdo de esto. el fondo, sí, como incluye el ¿Entendés? fondo, sí. Como para entender este proceso. Y así un montón de cosas, ¿verdad? Qué sé yo, adentro mío hay un montón de cosas, pero ahora estoy hablando de una cosa que en este momento me hace figura. Hacemos Esta- figura. Eso me eh, gustaba, cuando hacía figura de claro, un fondo. Entonces, exactamente. entresacaba, pero al mismo tiempo ¿Entendés? interactuaba. Exactamente. Por ejemplo, cuando soy Sí, yo Jorge, sí, Jorge Ritter, y cuando soy sí, parte de la familia Ritter. Es como que mi exactamente. fondo de la familia, yo Ah, veía mucho eso, diferenciar el fondo familiar de sí, tu independencia personal. tendencia, claro, claro. Y en la medida que crezca, seguramente eso va a aumentar. Sí. ¿Entendés? Eso, Sí, eso es genial. Me discúlpame. parece que en constelaciones también se trabaja esto de la pertenencia y, o sea, si podemos hacer No, no paralelos, desde digamos. ahí, digamos, pero no, contame, Ritter. No, y yo siempre busco, lo que pasa es que como yo hago psicoterapia integrativa, yo siempre busco Ujú. los patrones que se van a repetir en los Sí, distintos modelos. Y me ajá, ok. parece que esto de masculino-femenino, Sí, figura-fondo, sí, pertenencia-independencia, que de las ya constelaciones, o sé. por ejemplo, en las nuevas terapias cognitivas conductuales, las de tercera ola, es Ajá, contexto. Depende, ajá, contextualiza claro, mucho, que es el fondo. ok, Entonces es como que ok. las distintas terapias a esos patrones le van Exactamente, dando a esos nombres, patrones van, exacto. Así porque es una mismo. cuestión de patrones, porque es Y claro, familia-hijo. hijo, exactamente, puede ser en miles de cosas. Por eso te decía una, pero pueden ser millones. Claro, la medida ¿Cómo que pasa el cambien los tiempo? contextos, ¿entendés? Sí. Es así. Así que bueno, Leti, mira, ¿cómo pasa el tiempo? A mí me redivierte este tipo de sí, conversaciones contigo, me porque doy más o cuenta. menos ponemos ejemplos. eh, a mí me sirve mucho. Yo como que hago un poco de supervisión también contigo cuando estamos hablando, porque Qué yo no tengo suerte. toda la forma. ¿Hace cuántos años que vos ejercés como psicoterapeuta? Y bastante tiempo, o sea, eh, Es mucho, 20 años. 20 como 20, mínimo. sí, no, ¿Y 20. Mm. vos te consideras una psicoterapeuta gestalt? Sí, yo me considero una terapeuta gestal. De hecho, yo me fui a estudiar a Argentina, me recibí ahí, ejercí ahí un tiempo, después me vine acá, me vine de cero. Acá todavía nadie No hacía, había, sí. está claro. Entonces, bueno, fue todo un tema para mí desde cero avanzar acá otra vez, ¿verdad? Y bueno, pero estoy acá. Yo, Leti, creo que este tipo de psicoterapia tiene que estar, o sí, para mí tiene que estar disponible para esta gente que está muy en contacto con el cuerpo. La gente que hace yoga, la gente que medita, la gente que está buscando, la gente que hace tai chi, la gente que está buscando esta conexión, este eje Espiritual, cuerpo-mente. exactamente. Porque no Pero es lo mismo. sí, no, no, discúlpame, te escucho. No, Sí, y que no eso, es. Leti, no es lo Sí, mismo la gente que está con ansiedad o que está, no digo que no sirva, pero hay un tipo de público que busca desarrollo personal y integración corporal que para mí es importante. Por eso quería hablar de esto, porque complementa muy bien todo ese otro ejercicio corporal. Mismo si haces claro, pilates. exactamente. Bueno, yo no hablo de eso porque como en este momento, además digamos, no estoy con ánimos, ¿verdad? Pero entiendo lo que me estás diciendo y me parece súper genial que demás estén avanzando con este tema, ¿verdad? Ahora, en la terapia, vamos a decir, hay personas que todavía no están ni en nada, apenas comenzando terapia y viendo qué hacer, incluso con la terapia, ¿verdad? Entonces, desde ahí te diría avanzar con calma, ¿verdad? Sí, Porque es avanzar
paso por paso. No es lo mismo otras que ya están en otro estado, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente desde ahí ya nos vamos como sea hacia otro lado. Pero al empezar todavía, y sobre todo en los primeros momentos, ¿verdad? Es calma y tranquilidad. Después empezar a dar con las cosas más trascendentes, digamos. Atendé lo que me estoy acordando ahora. Sí, a Una ver, vez contame. yo hice terapia de pareja contigo. Sí, me ¿Vos acuerdo, te acordás? perfecto, Y obvio que vos lo no, hiciste ¿cómo no hacer te... una metáfora que yo hasta Sí, ahora me acuerdo, porque ¿en con esa serio te acordás? me acuerdo la metáfora era, uno tenía un castillo que tenía Sí, una torre grande y el otro que tenía que trepar y no alcanzaba nunca. no te puedo creer. Y a mí ¿Cómo se te me, acordás? porque Dios, nos ayudó un montón. mira, O sea, esa qué metáfora, lindo, qué lindo. digo como Pero así, no, me acuerdo, qué lindo lo que me estás contando. O sea, me acuerdo que estábamos, ahora no me acuerdo qué era. esa metáfora, ¿no te ¿Te acordás? acordás ahora vos? Vos Sí. nos tiraste y fue genial, porque vos nos fuiste llevando a que pensemos, porque no nos podíamos, en ese momento nos queríamos mucho y todo, pero estábamos teniendo problemas de comunicación, y vos Sí, empezaste a tu terapia que a mí me marcó, yo después de eso fue que me fui a Esalen, entonces yo empecé a entender cómo metafóricamente te podés comunicar desde un lugar, no sé si menos hiriente o menos reclamador, o ¿sabes claro, qué? Con más sí, empatía del estilo de cada uno. Eso es lo que me exacto. acuerdo. Mirá qué lindo No, esos yo te agradezco recuerdos. un montón. Vos sabes que vos, la número uno para mí, para seguir, yo quiero ser como vos. Siempre voy Mi a seguir estando amor, vos sí. presente. Bueno, tampoco Leti, la mamá, no, sí. no, no es pavada, es cierto. 20 años y todo tu trayecto no es así nomás. No hay muchos terapeutas que yo admire tanto y que conozca tanto. Y aparte yo hice Eso, terapia contigo, en sí, constelación, o sea, aprendí yo de vos. sé. Yo para cerrar, Leti, ¿sabes cuál es para Sí, mí la conclusión? A ver si te parece. La contame. terapia Gestalt es la terapia de la empatía, que te ayuda a empatizar. Qué lindo lo que me estás contando. Es así, claro, es así. Y desde el hablar y no hablar también, ¿entendés? ¿Cuánta apatía hay en no hablar y solo ver? Híjole, si te pones, y porque de ahí salen cosas estupendas, mi amor. Y cuántas formas de comunicarse que no necesariamente tiene que ser. En mi caso, Eh, yo estoy acostumbrado a hablar. No todos hablan. Ay, Hay gente que exactamente, piensa diferente. exactamente, Eso es y lo que tengo que empiezan desde otro lugar. de otro Por lugar. eso te digo, no, es hermosa. La medida que te entras es Es hermosísima lo hermosa que esta estamos terapia. hablando. Mira, acá dice Mane Valve, te amamos, Leti. Leti, vos tenés una cantidad de fans. Lo único que te puedo decir que no Hola, soy yo el único. Yo voy a ser tu Dios presidente si me dejas, mío, pero tenés muchos bueno, fans. vamos todavía, no sabía, sí, pero bueno. Bueno, sabelo. Leti, vamos a ir Sí, cerrando, pero nos sí, quedaron bueno. otra vez una cantidad de cosas en el tintero, ¿verdad? No hablamos de, mira lo que yo traje, Mira, no te puedo creer, cantidad de temas tenía para preguntar. no, ¿Qué te parece no si te puedo seguimos? creer. ¿Cómo? Si ¿Qué te tenemos parece si otro, hacemos uno más? Sí. dale. Perfecto, perfecto, me encanta la idea, me encanta. Ya Bueno, estamos presentes. me encanta a mí también. Y aparte así converso contigo y te cuento mis casos y vos también me contás y Dale, dale, dale. eh, para cerrar, ¿qué Sí. podemos, cuál puede ser el mensaje de cierre desde la psicoterapia gestal o qué podemos llevarnos de la conversación de hoy? Mira, yo así de simple te digo, desde acá que salga exactamente lo que sea. Es lo único que te digo, es salir lo que sea porque lo que sea está bien. Lo que te reprimís es lo que empieza a tener otro sentido sin tener permiso de hacerlo. Entonces, Sí. empezá a hacer como sea para salir de esto. Es salir con ansia, con, no sé, Con autenticidad, que salga exactamente, auténticamente así mismo, así mismo. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir, que es lo más profundo del alma que siento. me encanta, que salga lo que tenga que salir, que sea lo que tenga que salir, Exactamente, que así mismo. está bien.
En Y el es que, presente está bien. porque está bien, es el alma que te habla, ¿entendés? Entiendo. Después de esto, un beso gigante. Gracias, Bueno, mucho vos agradecimiento. también, Griter, de Espero el mes verdad. que viene seguir hablando de psicoterapia gestal Bueno, con Leti Bedoya, la más ahí genia de estaremos. todas. Eh, Bueno, un Un beso besito a grande, Leti. todos. Gracias a todos tus seguidores y los míos que nos están ahí bancando, nos están siguiendo y que se interesan por la psicoterapia y el desarrollo personal. Un abrazo Gracias a en todos. serio también a todos. Chao, Chao, chao. querida. Chao, chao. Chao, chao.